En Nicoletta sai, en Nicoletta di fatto. Volevo l'espertizia a questo, no? Sì, io l'hanno cercato e me la sono salvata. Giusta, diventerà. Io non so che dicevo che si ma la gente non casa tutto, non so che non si casa in una stanza di conservo. Cioè, non ci deve una buona smaccata, la ragazza guarda. E ti vuole c'è il cartello, la carina. Di celular macam besar, angka kalau celular macam besar,
estamos con el Hablando como puede trabajar en una fecha de venganza, o tal vez utilizar las venganzas y no las venganzas. Tienes felicitaciones. Mira, pues no lo vemos. Mañana, pero que ya se pensaron. No voy a llegar a la escuela y me voy a limpiar. Que la técnica que lo vale, pues. Ya, entonces yo voy a dejar más arriba. Poco, poco, cosa que más arriba. Ya, muy dulce esto. No se puede. Número uno, número dos, calificación, no, con quién vives, su nombre, su apellido, su bebé, número de celular. Imagínate el número de celular de la mamá de ya tengo mi, ya le personas pasan. Ya me cosa, ya te voy a pasar. No quiero. Mamá, gracias. Y ya no fácil. Muy bien, chicos, ¿a qué conclusión llegaron? Hola. Hola. Hola, chicos. Hola. Hola, doctora. Muy bien, ¿cuál es su diagnóstico?
¿Cuál es el diagnóstico? ¿A qué conclusión llegaron? ¿Qué les parece el hemograma? ¿Qué les llama la atención? La hemoglobina. ¿Está baja, normal? Está baja, por lo que, ¿qué diagnóstico será? Una anemia. Una anemia. Muy bien. ¿Qué pasa con los leucocitos? Tienen linfocitosis elevados. Elevados. Una leucocitosis. Muy bien, elevados. ¿Y las plaquetas cómo están? Son bajas. Están bajas, tiene trombocitopenia. Este pequeño tiene anemia, trombocitopenia, pero no tiene leucopenia. Si tuviera leucopenia, ¿de qué se trataría? Tendría una pancitopenia y en ese caso estuviéramos hablando de una aplasia medular. ¿Qué les parece que esta pequeña, miren, está enferma como hace 2 meses? Recibió 2 ciclos de antibiótico porque tenía un problema de garganta. Y cuando vuelven con su médico de cabecera, evidencia a su médico que está pálida. Eso concuerda clínicamente con su anemia. Tiene petequias, eso concuerda con su trombocitopenia. Y llama la atención, miren, que esta pequeña tiene una hepatoesplenomegalia leve y tiene adenopatías moderadas. Las adenopatías son ganglios. No nos dice dónde. No sabemos si son axilares, si son inguinales, si son de la cadena cervical anterior o posterior, pero tiene adenopatías. Cuando un paciente está pálido, tiene petequias, tiene adenopatías, ustedes tienen que sospechar que este pequeño, ya, o esta pequeña en este caso, puede tener algún problema hematológico, algún problema de la sangre. Entonces, mínimamente tendrán que pedirle un hemograma con plaquetas, porque hay laboratorios que si no le pones plaquetas no te lo hacen, ¿ya? Y obviamente hay que pedir un extendido de sangre periférica, como pidió su médico de cabecera, y acá incluso le pidió una punción lumbar. Pero la punción lumbar no la pidió porque esta pequeña, miren, está con malestar general, está letárgica, está pálida, ¿no? No le pidió pensando en una meningitis la punción lumbar. Lo que pasa es que esta pequeña tiene leucocitosis, ¿ya? Y esta leucocitosis no se debe en realidad porque la niña tenga un proceso infeccioso, wow, 35.000 leucocitos, está súper infectada y tiene trombocitopenia y tiene anemia y de repente está haciendo una sepsis, ¿entienden? Cuando nosotros tenemos leucocitosis y hay anemia y hay trombocitopenia, algo está pasando en esa médula ósea que solo está produciendo leucocitos y no está produciendo ni glóbulos rojos ni está produciendo las plaquetas como debería, ¿sí? Entonces eso ya nos hace sospechar. Cuando ya nos hace sospechar esas cosas, entonces, en el caso de esta pequeña en especial, lo que está sospechando su médico de cabecera es de una leucemia. ¿Ya? Entonces, está sospechando de una leucemia y esa es la razón de por qué le pidió un extendido de sangre periférica y la punción lumbar, porque la leucemia puede infiltrar el sistema nervioso central. Muy bien. ¿Cuál es el cáncer más frecuente en pediatría? Y el cáncer más frecuente en pediatría son los tumores hematopoyéticos o los tumores de la sangre. El más frecuente, la leucemia. Ese es el primer cáncer en pediatría. Luego se sigue del linfoma, tenemos también los tumores del cerebro y del sistema nervioso central y los sarcomas de partes blandas y de hueso. Eso es por orden de presentación. Entonces, el más frecuente, no se olviden, es la leucemia. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos pacientes, ustedes van a graduarse en médicos generales y es muy importante que ustedes sepan discernir y puedan ustedes darse cuenta de que ese pequeño tenga alguna probabilidad o sospechar de que puede tratarse de algún cáncer. Entonces, es muy importante hacer una buena anamnesis, como en cualquier otra enfermedad, ¿ya? Ahora, debemos de saber que los signos y los síntomas son totalmente inespecíficos en el cáncer en general.
los pacientes tienen fiebre, tienen fatiga, pérdida de peso o cojera, podemos palpar una masa abdominal, podemos hacer de repente un hemograma porque, qué sé yo, la fiebre persiste y no mejora y le hacemos un hemograma y es como un hallazgo donde su resultado está normal o no está dentro de los parámetros normales. Y obviamente a veces los papás se preocupan porque el papá de la niña tiene una leucemia o tiene un linfoma, entonces los papás se preocupan y los traen a los chicos por el antecedente que tiene el papá o la mamá o algún familiar para descartar si el chico tiene o no tiene un problema hemato-oncológico. ¿Sí? Entonces, los signos y los síntomas son totalmente inespecíficos, ya que son manifestaciones de un tumor maligno que está por algún lado, está por ahí. Como el caso de esta pequeña. Si se dan cuenta, en el caso clínico es una pequeñita que ha estado con malestar general, con letargo, palidez y fiebre ocasional en los últimos 2 meses, en las últimas 9 semanas, ¿no es cierto? Entonces, los síntomas son totalmente inespecíficos. Pero nosotros, cuando tenemos este tipo de pacientes que está viniendo como 3 veces, 4 veces en menos de 2 meses con un problema de faringitis, resfrío, gripe, etcétera, tenemos que preguntar, tenemos que ver. Algunas veces los papás, por ejemplo, los traen porque tienen alguna masita submaxilar o retroauricular, entonces nosotros tenemos que palpar y buscar adenopatías axilares, inguinales, de la cadena cervical anterior, posterior, epitrocleares también tendríamos que buscar para ver si no tiene ganglios linfáticos infartados en algún otro lugar. Muchas veces los papás los traen porque tienen ganglios linfáticos infartados retroauriculares y con el uso de ibuprofeno pasan. Generalmente es porque muchos chiquitos padecen de tener alguna en el área del cuero cabelludo, por ejemplo, en el área tropical hay bastantes piojos y entonces los chicos se van rascando y eso produce un infarto ganglionar y con un ibuprofeno pasa, pero no está por demás que nosotros busquemos y palpemos adenopatías y que también busquemos una hepatoesplenomegalia. Por lo tanto, es importante la calidad de este signo o este síntoma, la duración, su localización, cuán grave es, cuán intenso es y qué acontecimientos precipitantes lo acompañan. Entre los acontecimientos precipitantes tenemos adenopatías notorias que no se resuelven. Vino por una adenopatía retroauricular, le dimos ibuprofeno y esa adenopatía continúa, persiste y si buscamos otras adenopatías podemos encontrar. O sea, una adenopatía que le diste ibuprofeno y que no se resolvió. Una cojera que no mejora en cuestión de semanas. Hay chicos que pueden tener, por ejemplo, osteosarcomas o rhabdomiosarcomas, por ejemplo, tumores del músculo, del hueso, que obviamente no se ve una masa o un tumor, sino que los chicos empiezan a cojear y la cojera no mejora en 2 semanas. Cefaleas persistentes, las cefaleas persistentes o dolores de cabeza que persisten o que sean vómitos en la mañana o vómitos explosivos, hay que sospechar de que no se trate de algún tumor a nivel cerebral, es importante, o los vómitos explosivos, ¿no? La fiebre, los sudores nocturnos o la pérdida de peso también nos hacen pensar en algún problema oncológico como los linfomas. Es importante saber los antecedentes, qué antecedente médico quirúrgico tiene el chiquito, cómo está su crecimiento y su desarrollo, qué antecedentes familiares tiene de alguna patología oncológica y obviamente el entorno social en el que vive y si este pequeñito fue obtenido por parto, por cesárea, es importante. La exploración física. En la exploración física, cuando nosotros vemos, en el caso de esta pequeña, de esta niña de 4 años, es importante saber los parámetros del crecimiento, cuál es su desarrollo y crecimiento. Si tiene buen peso para la edad, buena talla para la edad o está caquética. Las constantes vitales son importantes, no solo de frecuencia cardíaca, porque generalmente cuando un niño viene a consulta, generalmente el personal de enfermería, porque es chico, te lo toma el peso, la temperatura. Entonces no les hacen saturación. Con la saturación de oxígeno tú ya tienes una saturación de oxígeno y tienes una frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. La presión arterial. Hay mucho problema en tomarles la presión arterial a los pacientes pediátricos porque lo que se requiere son manguitos especiales de acuerdo a la edad del paciente, ¿no? Entonces, las constantes vitales son importantes. El aspecto general del pequeño, el dolor, si está caquético, palidez, si tiene disnea, si podemos palpar alguna masa, tendríamos que medir cuánto por cuánto,
ver en la piel si tiene erupciones, si tiene petequias, si tiene equimosis, ¿no? Y obviamente es importante hacer un examen neurológico y oftalmológico también. Entre las manifestaciones frecuentes de los pacientes que tienen algún problema oncológico está la fatiga, la anorexia, malestar general, dolor, fiebre, que presente masas, que haya linfoadenopatías, que el paciente esté pálido y algo repetitivo también. La anterior diapositiva ya nos mencionaba los hematomas, petequias, hemorragias, cefaleas, vómitos, cambios visuales, pérdida de peso y sudores nocturnos. Y obviamente es importante cuando tenemos estos signos y estos síntomas hacer diagnósticos diferenciales o pesquisar de la manera más rápida posible si el paciente tiene o no tiene un problema oncológico. ¿Cómo hacemos diagnósticos diferenciales? O sea, si tenemos una masa, le vamos a pedir una biopsia, ¿no? O sea, si en el caso de esta pequeña que tiene leucocitosis, tiene trombocitopenia, tiene anemia, le vamos a pedir una biopsia de médula ósea, ¿no es cierto? Y obviamente esto se va a enviar a patología y ya está, y vamos a saber de qué se trata. Ahora hay procesos infecciosos como el virus Epstein-Barr, el citomegalovirus, las micobacterias, que van a producir también fiebre, linfadenopatías, que tienen hepatoesplenomegalia, que también hay pérdida de peso y también puede haber alteración en el hemograma. No nos olvidemos que hay ciertas enfermedades que pueden producir también esto, ¿sí? Los traumatismos, o sea, que tengas un chico que tenga una fractura de peroné, que les digo que vive en Arani o en Punata, y le dieron solo calmantes y el chico cojea y nadie le hizo una radiografía y nosotros decimos es una cojera que está como un mes, algo está pasando ahí, entonces puede ser solo una fractura. Entonces hay que ver los diagnósticos diferenciales. Las enfermedades del colágeno vascular pueden también producir dolor musculoesquelético y anemias. Ahora, los tumores benignos como los amartomas, los hemangiomas, los nefromas mesoblásticos y los quistes óseos también son parte de hacer un diagnóstico diferencial en un paciente que tiene algún problema oncológico. Muy bien. Que no cambia la diapo. Vamos a introducirnos desde ya en lo que es la leucemia. La causa de la leucemia es totalmente desconocida y tiene múltiples factores, ¿ya? Entre estos tenemos factores genéticos, como por ejemplo las traslocaciones, como el síndrome de Down, la anemia de Fanconi, el síndrome de Bloom, ataxia telangiectasia, síndrome de Wiskott-Aldrich y la neurofibromatosis tipo 1 son pacientes que tienen más riesgo de padecer leucemia. Tenemos los medioambientales, como por ejemplo la radiación ionizante, estamos hablando de las radiografías. Es importante tener control y de pedir categóricamente en los pacientes radiografías para evitar este factor de riesgo. Exposición a ciertos quimioterápicos como los inhibidores de la topoisomerasa 2 también es un factor de riesgo. Muy bien. Las leucemias se clasifican en linfoblásticas agudas, mieloblásticas agudas y las mieloblásticas crónicas. El más frecuente es la leucemia linfoblástica aguda en un 75%, las mieloblásticas agudas del 15 al 20% y las mieloblásticas crónicas del 5%. Entre las manifestaciones clínicas se van a deber, o estas manifestaciones clínicas se deben a la infiltración de las células leucémicas en los tejidos normales. Ya hay una insuficiencia en la médula ósea, donde nuestros pacientes van a tener obviamente anemia, tienen trombocitopenia, tienen neutropenia obviamente, ya, pero los leucocitos están altos. Hay infiltración reticuloendotelial a nivel de los ganglios linfáticos, el hígado, el vaso, el cerebro. No se olviden que en el cuadro clínico presentado, su médico de cabecera le solicitó una punción lumbar. También infiltra el hueso, la piel, las encías y los testículos. Nuestros pacientes van a tener fiebre, como la pequeña del cuadro clínico, palidez, petequias, están letárgicos, malestar general, anorexia y puede tener un dolor óseo o articular. A la exploración física tenemos pacientes que tienen linfoadenopatías, obviamente hepatoesplenomegalia, los testículos pueden estar aumentados de tamaño, puede tener síntomas neurológicos el paciente, ya. Hay recuentos altos de leucocitos, como el caso de nuestra paciente. Síntomas neurológicos son pacientes que están pues letárgicos, ¿no? Y si sacamos una radiografía de tórax, podemos encontrar una masa en el mediastino anterior.
Cuando nosotros tenemos un paciente con un hemograma que tiene leucocitosis y tiene trombocitopenia y tiene anemia, pues tendríamos que descartar de que se trate definitivamente de una leucemia y seguro le vamos a pedir un extendido en sangre periférico, donde vamos a ver ahí los blastos inmaduros. Vamos a solicitar una valoración por hematología y el hematólogo realizará un aspirado de médula ósea, ¿no? La anemia y la trombocitopenia que presentan estos pacientes son frecuentes. También pueden haber recuentos de leucocitos bajos, normales o altos, ¿no? En el 15 al 20% de los pacientes presentan un recuento leucocitario mayor a 50.000. Imagínense, el valor normal de los leucocitos, dependiendo de los laboratorios, es de 4.000 a 10.000 por milímetro cúbico, pero miren, del 15 al 20% puede ser más de 50.000 leucocitos. El diagnóstico definitivo requiere la evaluación de los marcadores de superficie celular, que son los inmunofenotipos, mediante citometría de flujo y evaluación de los patrones de tinción citoquímica. Entonces, el diagnóstico, hay que solicitar un análisis citogenético, ¿ya? En este análisis citogenético vamos a ver las leucemias linfoblásticas agudas, donde hay translocación en los brazos 12-21, que es el más común y el pronóstico es favorable. Cuando hay translocación en el locus 9 y 22, que es en el menos del 5% de los casos, se asocia con un pronóstico malo. La translocación 4-11, a nivel del cromosoma 11, las leucemias mieloblásticas, el pronóstico es malo. Las técnicas de hibridación in situ fluorescente o de reacción de cadena de la polimerasa, hay muchas anomalías cromosómicas que pueden no ser manifiestas en los cariotipos rutinarios. Entonces, es importante determinar qué tipo de leucemia es para poder ver el pronóstico y, obviamente, hacer un buen tratamiento. Los diagnósticos diferenciales de las leucemias se las realiza con procesos infecciosos que ya lo habíamos mencionado anteriormente, como por ejemplo el virus Epstein-Barr, el citomegalovirus, tenemos las micobacterias y también la tosferina o el síndrome coqueluchoideo, que actualmente no se lo ve bastante. También tenemos las anemias aplásicas, la cistiocitosis, la artritis reumatoidea juvenil, la púrpura trombocitopénica inmune y el síndrome hemagofagocítico. Pero obviamente ya eso, el diagnóstico diferencial, lo podemos realizar con la biopsia de la médula ósea y ya podemos tener más luces, ¿sí? Entonces, otros diagnósticos tenemos los trastornos congénitos o adquiridos que van a llevar a un neuroblastoma, rhabdomyosarcoma, el sarcoma de Ewing. En el caso de los chicos, los neonatos con trisomía 21 pueden presentar un trastorno conocido como trastorno mieloproliferativo transitorio que produce recuentos elevados de leucocitos con blastos periféricos, anemia, trombocitopenia, pero que en realidad es transitorio. Se hace un hemograma de control y este sale normal. ¿Y cuál es el tratamiento de las leucemias? El tratamiento de las leucemias es en base a quimioterapia, ¿no? ¿Qué reciben? Vincristina, prednisona, L-asparaginasa durante 4 semanas. Pueden también recibir antraciclina como la daunorubicina o la doxorubicina. Y durante la inducción, para hacer la instilación intratecal, el tratamiento cuando ya está tomado el sistema nervioso central, entonces se coloca corticoide con metotrexato. Se hace una punción lumbar y a través de la punción lumbar se administra estos medicamentos intratecal. El tratamiento de inducción para las leucemias mieloblásticas agudas habitualmente consta de citarabina, daunomicina y etoposide o 6-tioguanina también, ¿ya? Y trasplante de células progenitoras en la primera remisión. Y bueno, hay estudios que se está realizando viendo la respuesta a bortezomib o sorafenib y el trasplante de células citolíticas naturales haploidénticas con tratamiento complementario para leucemia mieloblástica aguda infantil, y esto todavía está en estudio. ¿Cuáles son las complicaciones de un chico que tiene leucemia? Y obviamente, cuando nosotros hacemos un hemograma y un extendido en sangre periférica y sospechamos de que es una leucemia, se hace una
interconsulta con hematología pediátrica y obviamente se va a hacer la biopsia, se va a enviar a patología y se va a determinar qué tipo de leucemia es, se hace un examen citogenético y se sabe exactamente cuál de las leucemias es, ¿no? Estos pacientes obviamente van a tener su terapia de inducción, van a tener su tratamiento y durante su quimioterapia que van a ir recibiendo estos pacientitos, obviamente van a estar hospitalizados y van a tener complicaciones, como por ejemplo hemorragias, anemias importantes que van a necesitar transfusiones de plaquetas o de paquete globular. Son pacientes que pueden hacer infecciones bacterianas y micóticas importantes, son chicos que cursan con neutropenias febriles, entonces son pacientes que con relativa frecuencia se van hospitalizando. Pueden hacer neumonías por neumocistis carini también, se hace profilaxis con trimmetoprim, sulfamethoxazol oral o con pentamidina en aerosol que puede prevenir, digamos, ¿no? O sea, que los chicos se vayan enfermando. Puede haber un deterioro neurocognitivo, una talla baja, o puede haber también obesidad, una disfunción cardíaca, infertilidad y neoplasias malignas secundarias también. Y obviamente problemas psicosociales. Son chicos que tienen que ir con barbijo a los colegios, tienen que estar por la quimioterapia, se les va cayendo el cabellito. Entonces tienen que enfrentar los chicos muchas cosas. Y pues estas complicaciones van surgiendo a medida que los chicos van aumentando la sobrevida, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, sobre todo cuando uno hace guardia y tal. Entonces, si tiene un paciente que está en quimioterapia, pues pueden empezar a sangrar. Son chicos que hacen sobre todo gingiviorragias y no paran de sangrar, ¿ya? Acá tenemos un cuadrito de los factores pronósticos de las leucemias linfoblásticas agudas. En realidad, depende mucho el pronóstico de cuándo se hace el diagnóstico, ¿ya? Entonces, cuando los chicos se diagnostican entre el año y los 9, su pronóstico es favorable, tiene menos riesgo de complicarse o de mortalidad. Pero si es en menores de 1 año, que les digo, el chico tiene 8 meses y ya, no, está debutando con una leucemia linfoblástica aguda, el pronóstico es desfavorable. Al igual cuando se diagnostica después de los 10 años de edad. Es decir, que la enfermedad se manifiesta en esta etapa de edad. Si el recuento inicial de leucocitos es menos de 50.000, el pronóstico es favorable. Si es más de 50.000, es desfavorable. Si hay compromiso del sistema nervioso central, el pronóstico es favorable. Si ya hay compromiso, es desfavorable. Y aquí están los exámenes citogenéticos que va a depender de cuál sea para ver cómo es la respuesta al tratamiento, dependiendo de la citogenética que tenga nuestro paciente. La tasa de curación de las leucemias linfoblásticas agudas son altas, es 80%, es buena la tasa de curación. La recaída de las leucemias linfoblásticas agudas de la médula ósea, sistema nervioso central, testículos y otros sitios extramedulares también puede ser desfavorable el pronóstico, ¿no? Si la recaída se produce mientras el paciente está recibiendo todavía el tratamiento, el pronóstico es peor. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta también. Y obviamente se recomienda, o sea, cuál es el mejor tratamiento del trasplante de la médula ósea, ¿no? Se puede hacer con un donante de hermano compatible, un donante no relacionado compatible, sangre del cordón en pacientes que presentan una recaída mientras reciban una quimioterapia inicial. La tasa de curación global actual de las leucemias mieloblásticas agudas está en un 50%, más alta en los que reciben un trasplante de células pluripotenciales de un hermano compatible en primera remisión que para pacientes tratados con quimioterapia sola. El pronóstico de las recaídas de las leucemias mieloblásticas agudas son malos. Eso en relación a lo que son las leucemias y todo lo que es cáncer en general, que tienen que ustedes tomar mucho en cuenta para poder hacer un diagnóstico precoz y obviamente las interconsultas necesarias en forma oportuna y así poder ayudar a nuestros pequeños pacientes que son los pacientes pediátricos. Vayan a tomar un tecito o un cafecito, no sé, y vamos a hablar luego de lo que son las hemofilias. Vamos a hablar de hemofilias más luego. Vayan a tomar un cafecito y nos vemos en unos 10 o 15 minutitos.
Muy bien, chicos, vamos a compartir la pantalla y vamos a empezar a hablar ahora de lo que es hemofilia. ¿Dónde estás? ¿No? Bien, vamos a hablar de lo que es hemofilia. Habíamos hablado ya en la anterior clase de lo que son las anemias. Hablamos de las anemias hemolíticas, de las anemias aplásicas. Hablamos un poco de lo que es trombocitopenia, ¿ya? Y hoy hablamos de lo que son las leucemias. Y nos toca hablar de lo que son hemofilias. Con hemofilia terminamos la clase de lo que es hematopediatría y para la próxima clase vamos a empezar a avanzar lo que es gastroenterología pediátrica. Bien, vamos a hablar un poquito de la fisiopatología y los trastornos de la coagulación hereditarios más frecuentes y acá está lo que es, estamos hablando de lo que es la hemofilia, ya empezando primero la enfermedad de von Willebrand y tenemos la hemofilia A o la hemofilia B. La enfermedad de von Willebrand es la disminución cualitativa o cuantitativa de la actividad del factor de von Willebrand, que se produce una clínica o produce una clínica de hemorragia mucocutánea, tiene una herencia autosómica dominante y obviamente el paciente tiene la clínica de sangrar, ¿no? O sea, con el sangrado nosotros cuando un paciente empieza a sangrar tenemos que sospechar de que este paciente tiene un trastorno de la coagulación. Y luego tenemos la hemofilia A o la hemofilia B, que tiene una herencia recesiva. Entonces, la enfermedad de von Willebrand tiene una herencia autosómica dominante y la hemofilia A o B tiene una herencia recesiva ligada al cromosoma X y obviamente hay un 30% de los pacientes que tienen mutaciones. A ver, vamos a pasar a la próxima diapo. La fisiología de la hemostasia y de la coagulación. La hemostasia es el mecanismo que se pone en marcha tras una lesión vascular para impedir la hemorragia. Esto lo habíamos visto ya un poquito en lo que es la fisiopatología de sepsis, cuando hay un daño endotelial en realidad, pero cuando hay una lesión vascular, un corte, entonces se pone un mecanismo de hemostasia en marcha. Los primeros en llegar siempre son las plaquetas desde ya, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Hay una respuesta vascular con una vasoconstricción y activación de la coagulación. Ese vaso sanguíneo se cierra, hay vasoconstricción. Y activa todo el sistema de la coagulación. Entonces, primero hay una respuesta vascular, luego viene una respuesta celular con adherencia y agregación plaquetaria, luego viene un componente plasmático donde están los factores de la coagulación, prosigue una producción y estabilización de un coágulo de fibrina, ¿ya? Y esto va a producir ya lo que es el coágulo en sí, y de esta manera se va a producir la hemostasia y se va a evitar lo que es la hemorragia. Más al mismo tiempo hay un mecanismo regulador que va a limitar esta coagulación del lecho afectado, o sea, también hay un sistema de anticoagulación y para evitar que esto se produzca un trombo en este vaso sanguíneo y de esta manera, si fuera una circulación terminal, por ejemplo, entonces no se produzca lo que es la hipoxia y obviamente la necrosis. Y al final se va a restablecer la permeabilidad del vaso sanguíneo por medio de fibrinólisis y la cicatrización del vaso sanguíneo. Pero si hay alteración en el sistema de la coagulación o esta es defectuosa, se va a producir una hemorragia, pues no se va a producir la hemostasia, ¿no es cierto? Entonces, y si es excesiva, se va a producir una trombosis.
Bueno, ustedes saben que el sistema de coagulación tiene una vía intrínseca, tiene una vía extrínseca. En la vía intrínseca van a actuar el factor 12, el factor 11, el factor 9. Entonces, todo esto se va, son factores que se van activando, ¿ya? El factor 12 se activa al 12A, el 11 al 11A y el factor 9. Y obviamente estas activaciones se llevan a cabo porque por sininógenos de alto peso molecular, o también es importante la presencia del calcio para que estos factores se vayan activando. Entonces aquí tenemos el factor 7 que va a ir al factor 7A. Y al mismo tiempo estos activan al factor 9 y al factor 10. Entonces de acá viene lo que es la protrombina, que va a transformarse en trombina, y la trombina en fibrinógeno y luego fibrina, y acá se va a formar lo que es el coágulo. Entonces esas son las vías de la coagulación, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Entonces, hay un modelo celular de la vía intrínseca de la coagulación in vivo en realidad, ¿no? Entonces, habíamos dicho que se lesiona el vaso sanguíneo, y el vaso sanguíneo lo primero que va a hacer es una vasoconstricción. Después de que haya una vasoconstricción, van a venir las plaquetas, que es la respuesta celular inmediata, y después de la respuesta celular va a venir lo que es la respuesta del plasma, que están los factores de coagulación. Entonces vienen las plaquetas primero, después de las plaquetas va a venir lo que son primero la vasoconstricción, luego tenemos las plaquetas y después viene lo que intervienen los factores de la coagulación, tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca. Entonces se van transformando, el fibrinógeno se transforma en trombina, en fibrina, y así se forma lo que es el coágulo. Eso en realidad como la fisiopatología de lo que es el sistema de la coagulación, ¿no? Entonces, un paciente que no tiene ningún trastorno en el sistema de la coagulación, se produce lo que es el coágulo y el paciente no tiene hemorragias. Pero cuando un paciente ya tiene hemorragia, estamos hablando de dos tipos de patologías: de la enfermedad de von Willebrand, ya que es hereditaria, autosómica dominante, o la hemofilia tipo A o tipo B, que es autosómica recesiva. Muy bien. La enfermedad de von Willebrand es la causa congénita más común de hemorragia o de diátesis hemorrágica. La deficiencia cualitativa o cuantitativa del factor de von Willebrand es una herencia autosómica dominante, y es infrecuentemente que sea recesiva. La prevalencia en la población es del 1%, ya la enfermedad sintomática es menos frecuente. Existe un trastorno cuantitativo o cualitativo del factor de von Willebrand, proteína multimérica sintetizada en los megacariocitos y las células endoteliales, que cumple dos funciones. Primero, que va a promover la adhesión y la agregación plaquetaria y su unión al colágeno en los lugares de daño endotelial. Y segundo, que actúa como un transportador del factor 8, estabilizándolo y prolongando su vida media. Entonces, este gen está en la proteína, este gen de la proteína se encuentra en el brazo corto del cromosoma 2. Entonces, no se olviden que es un trastorno del factor de von Willebrand y es genético, ¿no? Y este se va a encontrar en el brazo corto del cromosoma 12. Hay varios tipos de enfermedad de von Willebrand, entonces se va clasificando de acuerdo al grado y la alteración cualitativa o cuantitativa del factor. Así tenemos, por ejemplo, una enfermedad de von Willebrand tipo 1, que es la más frecuente, que es producido por un déficit cuantitativo parcial del factor de von Willebrand. Es autosómico dominante, pero con gran variabilidad en la penetración y en la expresión clínica. O sea, el tipo 1 es el más frecuente. Tenemos el tipo 2, que al mismo tiempo se va clasificando en tipo 2A, 2B, 2M y 2N. Entonces, el tipo 2 tiene alteraciones cualitativas del factor de von Willebrand y pues se va a dividir en 4 subtipos, ¿no? 2A, 2B, 2M y 2N. La 2A tiene un menor número de multímeros de intermedio y alto peso molecular del factor de von Willebrand, que son las más funcionales. La 2B es el factor de von Willebrand, se va a unir con mayor afinidad a la glicoproteína plaquetaria, 1B, receptor plaquetario del factor de von Willebrand, produciendo una disminución de los multímeros de alto peso molecular y mayor agregación plaquetaria con trombocitopenia en algunos pacientes.
El tipo 2M es raro y se caracteriza por el factor de von Willebrand que tiene menor capacidad de unión y los multímeros van a estar presentes pero no son funcionales. La 2N, que es una alteración poco frecuente, la mutación del gen de del factor de von Willebrand afecta al lugar de unión del factor 8, por lo que la fusión hemostásica del factor de von Willebrand está conservada, pero existe una disminución del factor 8 del 5 al 15% de lo normal, que al no estar unido al factor de von Willebrand se va a catabolizar más rápidamente. Y por último tenemos el tipo 3, que es la forma grave, con afectación de los dos alelos del gen del factor de von Willebrand con niveles muy bajos e indetectables de dicho factor. Produce una disminución severa del factor 8. Los padres pueden tener una enfermedad de von Willebrand tipo 1 o pueden ser heterocigotos para un alelo nulo que solo se manifiesta en situación de homocigosis o doble heterocigosis. O sea, el tipo 3 de la enfermedad de von Willebrand es la más grave. Y obviamente tienen una hemorragia mucocutánea exclusiva, salvo los tipos 2N y 3 que tienen un sangrado en tejidos blandos y en tejidos profundos. La enfermedad de von Willebrand de tipo 1 puede pasar desapercibida, es una enfermedad leve, produce pocos síntomas de sangrado o no se puede detectar porque no da hemorragias severas, ¿no es cierto? Las hemorragias mucocutáneas tienen una facilidad de sangrado cutáneo y se pueden ver petequias o equimosis o hemorragias prolongadas de las mucosas orofaringeas como epistaxis, hemorragias gingivales después de extraer un diente, una muela, o puede haber menorragias uterinas o hemorragias digestivas o cuando hay una intervención quirúrgica, ¿no? Es decir, que como no tienen manifestaciones clínicas importantes, pasa desapercibido y uno se da cuenta cuando le extraen una muelita o cuando de repente viene la menstruación dura mucho tiempo o cuando tiene alguna intervención quirúrgica, ¿ya? Entonces, incluso pacientes que después de la cirugía tienen un sangrado y sus tiempos de coagulación están normales, debemos descartar una enfermedad de von Willebrand. Los tipos 2A, 2M y 2B tienen hemorragias ya como que más moderadas o algo más severas, ¿ya? El tipo infrecuente de 2N puede producir una clínica leve o moderada de sangrado de los tejidos blandos musculares o articulares cuando hay traumatismos. Puede incluso haber hematurias o hemorragia por cirugía parecido a una hemofilia A leve o moderada, ¿no? Tiene una herencia autosómica y si es un doble heterocigoto en el que la mutación de un alelo va a afectarlo. ¿Qué debemos de nosotros preguntar en un paciente que presenta datos de sangrado? ¿Qué les digo? Por ejemplo, es un chico que ha ido al odontólogo, este chico tiene 9 años, le extrajeron una muela por una carie y no para de sangrar. Entonces, ¿qué debemos nosotros preguntar? O sea, la mamá nos dice que ha ido al odontólogo hace 3 días y le han puesto un algodoncito y tal, pero no para de sangrar, sigue sangrando, sangrando. No es que sangre a chorro, pero está empapando el algodón que le pusieron todo el tiempo. Ya volvió con el odontólogo, pero el odontólogo pidió una valoración por pediatría porque el chico no para de sangrar, teniendo incluso que el paciente tiene los tiempos de coagulación normales. Entonces, nosotros, ¿qué preguntas debemos de realizar? Nosotros debemos de preguntar si algún familiar cercano requirió una atención médica por hemorragia o si tiene algún problema, algún familiar de la coagulación, porque no se olviden que estas enfermedades son hereditarias, ¿no es cierto? Debemos preguntar si alguna vez ha padecido de una enfermedad a nivel renal o hepático o enfermedades de sangre o de la médula ósea, o recuento de plaquetas que pueden ser bajas o altas. Entonces, debemos preguntarle si al niño le dieron algún anticoagulante o algún antiagregante plaquetario. Es importante para ver, de repente el chico ha estado con ibuprofeno, que es un antiinflamatorio no esteroideo, que es un antiagregante plaquetario, al igual que la aspirina, ¿no? Otras preguntas o preguntas adicionales, es importante saber si tiene algún familiar cercano con algún problema de coagulación, como alguien que tenga una enfermedad de von Willebrand diagnosticado o que tenga hemofilia. Hay que preguntar si alguna vez ha tenido hemorragia prolongada. No sé, estaba en la cocina, se ha echado un cortecito con el cuchillo y entonces ha estado sangrando más de 15 minutos.
O de repente paró de sangrar y vuelve a sangrar en forma espontánea durante los siguientes 7 días. Es importante preguntar si no ha tenido alguna vez un sangrado importante o prolongado o sangrados recurrentes después de procedimientos quirúrgicos. Un ejemplo, por ejemplo, sí, me sacaron una vez las amígdalas y pues he estado con sangrados importantes. Es importante preguntar si este chico al que le han extraído la muelita, al golpearse muy poco, muy leve, tiene moretones, ¿ya? O de repente le aparece sin tener algún golpe previo, ¿ya? Es importante preguntar si no tuvo epistaxis o sangrados nasales que duren más de 10 minutos o que haya requerido un taponamiento anterior o posterior. Es importante preguntar si alguna vez ha tenido un sangrado importante, prolongado o recurrente después de alguna extracción dental. Si ha tenido alguna vez hematoquesia, ¿ya? Entonces, si ha habido datos de úlcera de estómago, pólipo, que ha requerido una atención médica. Es importante preguntar si ha habido datos de anemia y que ha requerido transfusión sanguínea, ¿sí? Y si es mujer, hay que preguntar cómo son las menstruaciones, si estas son abundantes o si tiene coágulos, si estos coágulos son mayores a 2.5 centímetros o si ha necesitado cambiarse las toallas íntimas casi cada hora, ¿ya? O que haya producido anemia o bajos niveles de hierro. Eso en el caso de tener paciente que viene con datos de hemorragia. Entonces, cuando un chico tiene hemorragia, primero, la principal causa en realidad, cuando un niño tiene sangrado, la causa habitual es epistaxis, o sea, el niño sangra. Pero las epistaxis, cuando los niños vienen con sangrado por la nariz, ya, generalmente, o la causa más frecuente de epistaxis no es que tenga el chico hemofilia, sino que el chico sea traumático. ¿Qué quiere decir? Que los niños siempre se meten el dedo en la nariz y se van sacando los mocos. Entonces, la principal causa de epistaxis es traumático, producido por los mismos chicos. Pero muchas veces los papás vienen a la consulta y lo que nos indican es que en la noche se ingresó a dormir y como a la medianoche o 1 de la madrugada la mamá entró para taparlo y aparece que está la almohadita manchada de sangre o los encuentran ya con sangrado. Es como que ni que dormido estuviera hurgándose la nariz. Entonces, o si es muy recurrente, debemos nosotros realizar mínimamente un laboratorio, ver las plaquetas, ver los tiempos de coagulación, hacerle mínimamente un hemograma. Y si persiste el sangrado, obviamente tiene que ser evaluado por otorrino en el sentido de que tal vez un vasito está suelto, ¿no es cierto? Pero si esto es recurrente, lo que nosotros debemos descartar es que pueda ser una hemofilia y para eso son las preguntas que debemos de realizarle a la mamá. La enfermedad de von Willebrand tipo 3 es la forma más grave de esta enfermedad. Ya tienen hemorragias graves mucocutáneas, ya, porque no se puede detectar el factor de von Willebrand, no existe, no hay, son poquitos. Entonces, hay sangrado en los tejidos profundos también, y esta es por una disminución del factor, una disminución severa del factor 8. Entonces, dijimos que se clasifican en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces, aquí podemos ver si se detecta o no se detecta el factor de von Willebrand. Dijimos que el 1 nomás es leve, el 2 es moderado y el 3 es severo, ¿ya? Las manifestaciones clínicas según la gravedad, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la hemofilia A o B, en realidad, y nos habla de los tipos de hemorragia y la edad de presentación. ¿Cuándo sospechamos que un chico tiene hemofilia? Generalmente sospechamos que un chico podría tener hemofilia o un paciente pediátrico puede tener hemofilia cuando tiene hemartrosis. Es un chico que de repente se resbaló, se golpeó el codo o la rodilla o al jugar con la pelota se golpeó la rodilla y vienen con hemartrosis. Entonces las articulaciones son aumentadas de volumen y lo que tienen dentro es sangre, es una hemortrosis, ¿no? Que puede ser en algunos casos espontáneos o en algunos casos tras un trauma menor, ¿ya?
Pueden haber datos de hematomas, puede haber datos de hematuria, igual que en la enfermedad de von Willebrand después de una extracción dental. Entonces se puede ver. Ahora va a depender si las hemartrosis son espontáneas o por trauma menor, a qué edad se presenta, porque si es en menor de 1 año, entonces la hemofilia es como que grave. Si se presenta en menores de 1 a 2 años, entonces la hemofilia es moderada y si se presenta mayor de 2 años, la hemofilia va a ser leve. El diagnóstico se va a establecer por la disminución de la actividad del factor. Hay 3 criterios para hacer diagnóstico. El primero, una disfunción cualitativa o cuantitativa del factor de von Willebrand, que haya clínica de hemorragia y que haya una herencia familiar autosómica. Estamos hablando en realidad del diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand. Entonces hay 3 criterios. Una, que haya hemorragia. 2, que haya disfunción cualitativa o cuantitativa de este factor, que es el de von Willebrand, y la herencia familiar autosómica. Ahora, el déficit del factor 8 o del factor 9 va a producir una prolongación del tiempo parcial de tromboplastina activada con un tiempo de protrombina normal. La confirmación es la cuantificación de estos factores es menor al normal. Por eso es necesario determinar los niveles y la función del factor de von Willebrand y en especial descartar el tipo 2N de la enfermedad de von Willebrand si la herencia va a ser autosómica. Y el tratamiento es el empleo del concentrado plasmático inactivado recombinante de forma precoz en las hemorragias y o de forma profiláctica en los casos graves, aunque puede inducir al desarrollo también de inhibidores, ¿no? En la hemofilia A, moderada o leve, también se puede emplear los concentrados plasmáticos inactivantes. Lo que usamos son crioprecipitados en los pacientes que tienen hemofilia y que van a requerir en realidad una cirugía de emergencia o son pacientes que llegan con una hemortrosis marcada. Entonces son pacientes que van a requerir con el diagnóstico, en el caso del factor 8, entonces lo que se necesita es darle crioprecipitados. Ese es el tratamiento en realidad, pero es muy importante hacer el diagnóstico y descartar siempre lo que es la enfermedad de von Willebrand, ¿no? Para ver si no es una enfermedad de von Willebrand o es una hemofilia. Tenemos más frecuentemente en los pacientes pediátricos lo que es pacientes con hemofilia y la verdad es que hacemos diagnósticos cuando ya los chicos pues vienen con una hemartrosis en realidad, que es ahí donde nosotros sospechamos de que se puede tratar de una hemofilia. En el caso de la enfermedad de von Willebrand, nos damos cuenta cuando los pacientes tienen sangrados, ¿no? Cuando los chicos van al odontólogo y tienen sangrados por la extracción dentaria, qué sé yo, entonces pensamos más en una enfermedad de von Willebrand, no tanto así en una hemofilia. En tanto que con las hemartrosis, entonces es más frecuente pensar de que se trate de una hemofilia cuando hay hemartrosis. Y el tratamiento, pasarles los crioprecipitados a nuestros pacientes. Y va a depender de qué tipo de enfermedad de von Willebrand sea, porque si es leve pasa desapercibido también, ¿no? Entonces no se olviden de los trastornos de la coagulación, que nos van a traer trastornos hemorrágicos y estos trastornos hemorrágicos son hereditarios, como el caso de autosómico dominante, como la enfermedad de von Willebrand y la hemofilia cuando es que puede ser una hemofilia tipo A o tipo B.
Nenita, ¿le puedo dar leche normal? No se olviden preguntar. Es importante si hay antecedentes familiares, porque no se olviden que es una enfermedad. Doctora, no se escucha. No, les decía que es importante que averigüen si hay antecedentes familiares, si alguien tiene una enfermedad hemorrágica. No se olviden que es una enfermedad hereditaria, ¿no? Entonces eso es importante. Aunque la incidencia no es muy alta. Y los crioprecipitados, que en realidad es la alteración. Entonces no se olviden que el factor de von Willebrand tiene dos compuestos, ¿no? El factor, en realidad está ahí de la cascada de la coagulación, el factor 8 y el mismo factor de von Willebrand. Y estos son factores plasmáticos endógenos que van a ayudar en la adhesión plaquetaria. Entonces, si no hay adhesión plaquetaria, pues se va a seguir produciendo lo que es el sangrado o va a empezar la hemorragia, ¿no? Y no se olviden que la enfermedad de von Willebrand, la deficiencia del factor o deficiencia del factor 8, entonces son de 3 tipos y el sangrado siempre va a ser mucocutáneo. O sea, es que si hay un chico que se le extrajo un dientito, entonces no se olviden que es mucosa oral. Si está sangrando, tendríamos que sospechar más que de una hemofilia, de una enfermedad de von Willebrand. ¿Alguna duda o pregunta? No se olviden, chicos, que es importante que ustedes que van a terminar medicina general y que se van a graduar como médicos generales, es muy importante estar atentos a los signos o síntomas que puede tener un paciente pediátrico. Si ustedes encuentran una masa abdominal palpable, siempre hay que medirlo, hay que ver de qué diámetro es. Ahora, si tienen un paciente que tiene petequias, que lo ven pálido, que está enfermo como hace 2 meses o 3 meses, la verdad es que se presentan así las leucemias. Los chicos vienen a la consulta o a la emergencia en reiteradas oportunidades por presentar resfríos, fiebres, si están con faringitis, si están con resfrío, en forma muy repetitiva. Entonces, cuando ustedes ven el historial clínico del niño y ha venido en varias oportunidades por lo mismo, si ustedes hacen un hemograma, se pueden dar cuenta que el chico tiene una leucocitosis y entonces una hiperleucocitosis y ustedes pueden decir, wow, parece una leucemia, ¿no es cierto? Entonces, ya con esto, si tienen un chico que tiene datos de anemia, que tiene datos de trombocitopenia y leucocitosis, lo más probable es que sea una leucemia. Entonces, haciendo una interconsulta con hematología pediátrica lo más antes que se pueda, ustedes están ayudando a un chico. Ahora, si la leucemia se debuta en menores de 1 año de edad, el pronóstico no es muy bueno. Si debuta después de los 10 años de edad, tampoco es bueno, ¿no? Entonces, y las leucemias mieloblásticas también, las leucemias mieloblásticas no va muy bien, el pronóstico no es muy bueno. Nosotros tenemos un chico con una leucemia mieloide, que tiene el diagnóstico de leucemia mieloide crónica y que le ha dado COVID,
Nosotros pensamos que el niño no nos iba a aguantar, que nos iba a hacer una neutropenia, una sepsis y tal, pero no. El chico ha salido como nada, nos hizo una neumonía por COVID. Ha estado hospitalizado como 5 días y ha ido muy bien, le ha ido muy bien. Entonces eso es importante. Muy bien, si no hay preguntas, nos vemos la próxima clase para hablar de patologías ya gastrointestinales. Pórtense bien en mi ausencia.